Por tanto, si los mecanismos mediante los cuales se evalúa supuestamente la propiedad de lo publicado están desvirtuados por esa injerencia, digamos, heterónoma o disruptiva de intereses comerciales que son completamente ajenos a la lógica del campo y que incumplen el mandamiento fundamental del surgimiento de la autonomía del campo científico, como decía Pierre Bourdieu, si cabe la sospecha, y la sospecha fundada, sobre la ecuanimidad y la distancia que los pares deben guardar respecto al autor y a su descubrimiento, porque esconden, claro, intereses arteros de alguna naturaleza, del tipo que sean, si algunas falsificaciones que han sido además aireadas en la prensa normal, si algunas falsificaciones deliberadas pasan inadvertidas, son casos conocidos del New York Times, etcétera, etcétera, ¿no? Y al contrario, algunos trabajos determinantes para el futuro de la ciencia son rechazados o ignorados, lo que ocurre, y este es un punto fundamental de la argumentación de esta mañana, es que el edificio entero de la ciencia está afectado en sus cimientos. Porque sobre la limpieza y sobre la imparcialidad del peer review se basa la concesión precisamente del crédito, de ese capital simbólico fundamental y específico del campo científico. La circulación propia del capital propio, la circulación del capital propio del campo científico, su distribución, su intercambio, su acumulación, y cuando ese sistema de tasación presenta síntomas evidentes de contaminación, como ocurre, de desacierto, entonces no queda más remedio que reformarlo. Y hay que adecuarlo, claro, en lo posible, a la lógica original de los principios que rigen la lógica de la autonomía del campo científico. Y el problema es que las editoriales universitarias, y aquí vamos al grano otra vez más, y el problema es que a las editoriales universitarias no les ha quedado más remedio que sus funciones tradicionales hayan estado sujetas durante mucho tiempo al acrecentamiento ordenado del currículum académico. Y ha sido así durante mucho tiempo y seguramente lo sigue siendo en muchos sellos editoriales. Por tanto, los procedimientos editoriales están configurados todavía hoy en buena medida al servicio del impacto científico y, en consecuencia, supeditados a los mecanismos tradicionales de creación, distribución y uso autorizado de esos contenidos mediante la tecnología del papel. Perdón, me había saltado esto. Claro, ese uso autorizado de los contenidos, ¿cuál ha sido habitualmente, cuál ha sido tradicionalmente? Bueno, pues a lo largo de los últimos 50 años ha sido, claro, el del copyright, porque lo que se entendía que debía controlarse estrictamente era la copia, la distribución y los posibles usos derivados de esos contenidos originales, permitiendo solamente, como se refleja en esta diapositiva, la lectura y, en todo caso, los usos educativos restringidos que el derecho a cita permitía. Es posible, sin quererlo, sin que fuera premeditado, sin que nos hayamos detenido a pensarlo, a considerarlo demasiado, que las editoriales universitarias hayan sido durante mucho tiempo adalides del copyright, superhéroes de esa difusión controlada de la copia, aunque quizá, claro, eso no sea lo que más beneficie ni a la ciencia, ni al conocimiento, ni a los científicos. Pero era el tipo, digamos, de regulación legal, de circulación de los contenidos y de uso de los contenidos con el que contábamos. Sin embargo, la toma del Palacio de Invierno, que es esta, en la Rusia del 16, si la trasladamos al campo editorial, vino de la mano de las posibilidades que la web abrió ya hace algunos años. Y recuerden que la invención de Internet tiene dos derivadas, una militar, la primera la de ARPANET, con el Pentágono, etcétera, etcétera, pero que ahora mismo nos es completamente ajena ni nos interesa demasiado, pero la de Times Berners-Lee sucede en el CERN, es decir, es una herramienta de comunicación científica entre físicos de altas energías para intercambiar paquetes de contenidos de una manera ágil. Y eso se convierte después en lo que ahora mismo utilizamos todos nosotros. Es una herramienta, no lo olvidemos, de comunicación científica entre comunidades científicas altamente especializadas. Eso es la Internet que todos conocemos ahora mismo. Pues bien, esa es nuestra toma del Palacio de Invierno. Ese es el momento en el que ni más ni menos los científicos pueden llegar a dominar y a controlar sus propios medios de producción, utilizando una jerga, en este caso, estrictamente marxista, ¿no? Conseguimos controlar nuestros medios de producción y de circulación de contenidos, y entonces la pregunta, el corolario lógico, es
¿para qué habríamos de necesitar a los intermediarios editoriales tradicionales? ¿Cuál es la razón que nos sigue atando a ellos si podemos controlar los medios de producción y de circulación? Pregunta número 1. Si los científicos pueden, claro, dominar la difusión de sus conocimientos y sus descubrimientos, ¿por qué no ponerlos a disposición de toda la comunidad para que practiquen una evaluación abierta y masiva? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón que nos impediría hacerlo? Y si los científicos pueden poner a disposición de los demás los contenidos que han creado, regulando legalmente su uso, ¿por qué deberíamos seguir utilizando el copyright? ¿Por qué? ¿Es la única modalidad de circulación de los contenidos, la más adecuada para la circulación del conocimiento y para los propios científicos? Los 3 pilares fundamentales sobre los que se basaba la difusión de la ciencia eran, claro, estos 3. Una intermediación editorial, comercial, habitualmente, un índice de impacto acreditado por un organismo que antes era independiente y ahora no, que pertenece a Thomson Learning, bueno, un tipo de licencia, que era la única que existía, que era la de circulación controlada y la de reproducción de los contenidos, y un mecanismo de evaluación restringido y además opaco, absolutamente opaco. Claro, lo que está sucediendo en la web ahora mismo, porque hemos conseguido controlar los medios de producción y de circulación, es que eso está siendo sustituido por, en primer lugar, editores universitarios y plataformas independientes, que en todo caso utilizan, y en este caso no son antagónicos, utilizan para otros propósitos a sus intermediarios comerciales, pero solo y cuando lo necesiten o se pueden aprovechar de ellos. Blogs científicos. El movimiento de blogs científicos, me refiero, blogs hay más, como veremos después, de casi 300 millones de blogs en el mundo, censados por Technorati en el 2009, de los cuales una buena parte de ellos son científicos y han generado movimientos, como vamos a ver después, como el hard blogging, que proviene de Alemania y que reclama esas plataformas de difusión de conocimiento como equiparables por completo a lo que puede suceder en una revista científica tradicional, o newsletters científicos u otras modalidades de edición. El copyright, por otra parte, está dando paso, claro, a nuevas modalidades que veremos un poco más adelante de difusión del conocimiento. Y si les parece, y si en alguno de estos casos, yo no doy por hecho que todo el mundo tenga por qué saber exactamente de qué hablamos, aunque yo no me adentre demasiado ahora en el significado de cada uno de estos conceptos, si les parece oportuno, después podemos abrir un turno de palabra y discutir sobre todas estas cosas. Pero las licencias de copyright están dando paso a licencias Creative Commons que, por lo menos, vaya dicho por delante, que en ningún caso son antagónicas con el copyright. La Ley de Propiedad Intelectual española y la mayoría de las leyes de propiedades intelectuales en todo el mundo establecen, la española desde luego en el punto número 2, es decir, al comienzo de la Ley de Propiedad Intelectual en España, se dice explícitamente que el contenido, que la producción de los contenidos es propiedad soberana del autor. Y no dice ninguna otra cosa. Por tanto, el autor será quien decida, en función del tipo de licencia del que disponga, qué clase de uso o circulación del conocimiento hace. En España no puede renunciar al derecho moral, pero sí incluso al derecho patrimonial. Por tanto, el copyleft es una de las potencialidades contenidas en el copyright. Es decir, el copyleft es una potencialidad contenida en la Ley de Propiedad Intelectual, que no es otra cosa que el uso, digamos, soberano que puede hacer un autor de ese contenido haciéndolo circular de una manera distinta a la habitual. Por tanto, no hay antagonismo de ninguna clase y la cosa es tan sencilla como es. Y no hay ninguna interpretación de la ley, es que la ley lo establece claramente así. Bueno, pues Creative Commons ha sustituido al copyright y el peer review tradicional está siendo sustituido por lo que se denomina ya el open peer review y el social bookmarking. Es decir, las herramientas que vamos a ver después de valoración o evaluación de comunidades científicas abiertas, que tampoco sustituyen exactamente o completamente al peer review tradicional. No, el peer review sigue existiendo en las revistas de open access, pero la comunidad de los científicos también participa en la evaluación de esos conocimientos. Y, por tanto, ya no puede refugiarse en la opacidad tradicional.